¿Sabías que Viplay es sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol? Ingresá en viplay.bet.ar, al único sitio autorizado de la provincia para apuestas deportivas y casino online. Registrate hoy, vas a recibir 17.000 pesos para jugar en los slots. Ingresá en viplay.bet.ar a la pestaña Entre Ríos, registrate y encendé tu pasión. 100% legal, seguro y confiable. Viplay es el lugar donde los argentinos nos encontramos a jugar. La semana arranca con aumento de temperaturas en Gualeguaychú. Para este lunes se prevén hasta 28 grados de máxima. Días más tarde pueden subir a 31. Se pronostica un frente de tormentas en la semana. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que para hoy la máxima puede tocar los 28 grados. Las temperaturas van a ir en ascenso en toda la provincia. Se esperan días con más de 30 grados. Antes 30 grados era enero. Ahora lo tenemos en octubre. Se espera un cambio de tiempo el viernes con probabilidad de que irrumpa un nuevo frente de lluvias y tormentas aisladas, y no se descarta mal tiempo para el sábado, algo que se ha vuelto lamentablemente bastante frecuente. Las lluvias de fin de semana. En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, las mínimas de 12 grados y las máximas en torno a los 27-28. Dice el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy comienza la reconstrucción del Boulevard Martínez entre Urquiza y Gervasio Méndez. Los trabajos modernizarán y pondrán en óptimas condiciones el corredor de importancia, dice el gobierno. El desarrollo lineal abarca 246 metros y cuenta con un presupuesto de alrededor de 400 millones de pesos. El lunes, es decir hoy, a partir de las primeras horas, se pone en marcha el trabajo para la construcción y pavimentación del bulevar en el tramo comprendido entre Urquiza y Gervasio Méndez. Avanzan los trabajos de pavimentación en la zona oeste, se asfaltó el segundo consorcio vecinal. Las obras de mejora vial en Gualeguaychú continuaron esta semana con la pavimentación del segundo consorcio vecinal en el marco de trabajos que se realizan tras la puesta en marcha de la planta municipal de asfalto que está en el parque industrial. El gobierno habló de 2 cuadras por día, ¿no?, que se pueden hacer con la planta de asfalto. Si uno saca la cuenta de los días que quedan y multiplica por las cuadras, son un montón de cuadras. Sí, después hay que ver si tiene los recursos económicos el gobierno, más allá de la capacidad de la planta, para poder hacer esas 2 cuadras por día, pero son... Pensemos que deben quedar, no sé, algo así como 800 días de gestión todavía. Es una buena cantidad de cuadras. Día de la Madre, las compras tranquilas, más de lo que esperaban los comerciantes. El estado de situación que reflejaron los empleados de comercio y dueños de locales del centro de la ciudad ahora el día. Las ventas vienen en caída desde hace meses y un informe de CABE señaló que septiembre fue el peor mes del año. Esto es común, no importa el rubro, hables con quien hables, te dice, che, septiembre estuvo bravísimo, fue un mes muy complicado. Había mucho optimismo en que el Día de la Madre podía levantar las ventas, pero parece que esto no pasó. Juventud Unida debutó con una contundente victoria frente a Parque Sur en la Vía. El decano tuvo un sólido estreno, Marcos. Ganó 3-0, volvió a Parque Sur de Concepción del Uruguay. Ayer, en el inicio precisamente del torneo federal regional amateur, tuvo al decano debutando ante Parque Sur, un viejo conocido de los últimos federales. Fue victoria por 3-0 del equipo de Miguel Fuliana, que nuevamente ha regresado al club como entrenador. Y ayer con los goles de Britos y Solari en el primer tiempo y el de Laureano Dello en la segunda mitad, para sellar el 3-0 con el que Juventud arrancó con el pie derecho precisamente esta Liga Federal Regional Amateur, con su triunfo 3-0 sobre Parque Sur de Concepción del Uruguay. Con el objetivo el Juve de ascender. Sí, nuevamente. Estuvo muy cerca el año pasado. Llegó a las instancias decisivas. Los 2 últimos años. He llegado a semi el anterior y a las finales por el ascenso, que terminó en la puerta en la campaña pasada. Bueno, ahí es como que hubiese quedado fuera en cuartos y en semi. Claro, exactamente. Y ahora, ante la posibilidad nuevamente de poder llegar a esa... Estaba mirando mucho refuerzo, trajo Juventud. Muchas caras nuevas. Sí. Bueno. ¿Quién es el entrenador? Miguel Fuliana. Miguel Fuliana que ya tuvo su paso. Tuvo 2 o 3 pasos ya anteriores. Alguien querido y reconocido en el mundo juve. Sí, ha tenido sus idas y vueltas, porque en sus momentos él se había renunciado con malestar con la dirigencia, Fuliana en su momento, pero estos idas y vueltas, amor y odio, que en esta oportunidad los vuelve a encontrar tanto a Fuliana como Juventud, para encarar esta nueva etapa en el Federal Regional. Sí, me contaron
no lo sé porque no estuve, que se tuvo que suspender un partido de chicos de 6-7 años entre Sudamérica y Juventud Unida por cuestiones, no sé, uno de los clubes había puesto chicos más grandes, el profe del otro equipo reclamó, creo que Sudamérica había puesto chicos más grandes según lo que me contaron, se terminó espiralizando la discusión y se suspendió. Si tenemos que suspender partidos de gurisitos de 6-7 años, algo mal estamos haciendo, ¿sí? Uno ve que la cosa se va de mambo permanentemente. Yo soy papá de un nene de 8 que juega al fútbol y lo veo. Y no lo veo en otras disciplinas, ¿no? Lo veo en el fútbol puntualmente, un deporte que nos atraviesa mucho más que todos los otros a los argentinos, obviamente. Somos mucho más pasionales con el fútbol que con el hockey o con el básquet o con el tenis o con otra cosa, digamos. Es bastante entendible desde ese lugar. Ya que la cosa pase a mayores, que haya gritos contra los chicos del otro equipo, contra los papás, contra los entrenadores, el árbitro, bueno, y que se llegue a suspender un partido. A mí cuando me contaron no lo podía creer, que no se pudo jugar el partido, digo, bueno, esto es un montonazo. Pero bueno, nada, un dato al pasar, porque me contaron eso el fin de semana y la verdad que me pareció un bochorno, ¿sí? Que no se haya podido jugar un partido de gurisitos chiquititos. Bueno, cambiemos de tema, metámonos en el plano nacional, tramo final de la campaña, el gobierno acelera todo lo que puede en búsqueda de mejorar la performance electoral que yo creo el propio gobierno imagina. El gobierno se mueve en estas últimas semanas, se comporta como alguien que va a perder las elecciones. Esto no quiere decir que la vaya a perder, tal vez la pueda ganar. Yo creo que las chances, si uno lo ve hoy, pueden estar 50 y 50, según los encuestadores por lo menos, más menos 2 puntos. Uno ve encuestas y ubican a Fuerza Patria o al peronismo un escaloncito por arriba. Va a haber que tener en cuenta después la lectura que se haga de ese resultado. De hecho, ahora el fin de semana la Cámara Electoral reconoció el frente en Entre Ríos de Valli de Michel para que le aporte votos. Esto puramente sirve para entender la lectura de los comicios del domingo, ¿no? Es decir, que los votos de Fuerza Entre Ríos en nuestra provincia cuenten a nivel, las cosas que es bastante lógico, a nivel nacional para Fuerza Patria o el peronismo, ¿no? Digo, que cuando uno lea los resultados nacionales encuentre que los votos que saquen Val y Michel en Entre Ríos suman para el poroteo nacional. Algo que parece bastante evidente y lógico, pero que requirió que intervenga la Cámara Electoral. Bueno, ¿cómo se van a leer esos resultados? Y es todo un tema, ¿no? Digo, el gobierno, pase lo que pase, puede decir, bueno, yo tengo más, porque hay una certeza. El gobierno de Javier Milei va a salir del domingo con más legisladores de los que hoy tiene. Claro, es muy fácil que eso pase, o era muy sencillo de que eso se dé, porque la vara estaba muy baja. Milei llega al poder con 7 senadores y creo que 20 y pico diputados. Así todo se dio el lujo de volar por el aire a varios, ¿no? Podríamos decir Sago, Paultroni, Pagano, Arrieta. Digo, hay varios legisladores de los cuales prescindió el gobierno en un momento de mayor musculatura política, cuando el presidente lograba cerrar, al presidente no, porque nunca se metió en esos temas, pero cuando, no sé, Guillermo Franco lograba cerrar acuerdos con aliados que hoy ya no lo son, se dio el gustito de ir sacando legisladores propios y ha quedado en la legislatura muy expuesto. El gobierno ha perdido cuánta votación se ha dado en los últimos tiempos y va a salir más armado. El presidente, que hablaba hace un tiempo de pintar de violeta al país, de ganar caminando las elecciones, de ponerle el último clavo del ataúd al kirchnerismo, hoy habla de tenemos que conseguir el tercio que nos permita sostener los vetos que el presidente imagina para un futuro. Es decir, entre aquel angelado Javier Milei, que hablaba de pintar de violeta el país y de ponerle el último clavo del ataúd al kirchnerismo, a este otro que se conforma con un tercio de los legisladores, bueno, han pasado desde Libra, los audios de Españolo, los vínculos de Percol Machado y las dificultades económicas que han hecho que el presidente se conforme con menos.
hoy, ¿no? Bueno, el fin de semana habló con prácticamente, yo diría, su vocero en radio, que es Gabriel Anelo, el hombre que le regaló la camiseta de Magic Johnson, y volvió a hablar de los pobres y dijo esto. Sí, había 30% que era pobre. Usted era un trabajador formal y era pobre. O sea, una cosa verdaderamente nunca vista. Sí. Y los salarios, cuando se fue el kirchnerismo, estaban abajo de $300 y hoy son de $1.000. Las jubilaciones eran de 80 y hoy son de 300. Digo, estoy diciendo que es suficiente, que está bien. No, falta. Pero lo que importa es la dirección. ¿Sí? Entonces, digamos, hay menos inflación, hay menos pobres, hay menos indigentes, hay menos piquete, hay menos narcotráfico, hay menos delito, los salarios reales son más altos, son más altas las jubilaciones. Sí, había 30% que era... Bueno, lo del menos narcotráfico tal vez no sea la frase más feliz por lo que viene de atravesar el gobierno, ¿no? De tener, y lo que está atravesando, porque el gobierno de Javier Milei tuvo que bajar a su principal candidato en el principal conglomerado electoral del país, que es la provincia de Buenos Aires, por vinculaciones presuntas con el narcotráfico. Y está sospechada también Patricia Bullrich, que encabeza la ciudad de Buenos Aires, de estar financiada por empresarios vinculados al narcotráfico, que yo creo que debe una explicación. Hasta ahora optó por lo mismo que dijo Espert. Yo no me engancho a las operaciones, no voy a contestar mentiras. Así arrancó Espert, después terminó como terminó. Bueno, Bullrich está en esa etapa. También hay una legisladora de Río Negro, complicada, entonces tal vez no sea la frase más feliz. El presidente insiste con esto de la cantidad de pobres que su gobierno llevó, o a la cantidad de argentinos que sacó de la pobreza. Si la realidad fuese la que describe el presidente, sería evidente que estaríamos en otro contexto, ¿no? En que a Milei lo conforma el tercio, ¿no? El presidente dice, quiero el tercio de los legisladores. Bueno, si él realmente hubiese sacado a 12 millones de personas de la pobreza, realmente hubiese sacado a 6 millones de la indigencia, si las jubilaciones hubiesen mejorado de 80 a $300, más allá de la cuestión caprichosa, igual vamos a hablar en dólares en la Argentina, para jubilados que ganan en pesos es complicado, primero porque el dólar se mueve todos los días, todo el tiempo, y depende a veces de un tuit del secretario del Tesoro norteamericano, pero además de eso, lo importante es ver qué compran los jubilados con lo que ganan en pesos. Digo, ¿cuánto les vale la luz? ¿Cuánto les valía antes? ¿Cuánto les valen los medicamentos? ¿Cuánto le valían antes? Digo, más allá de lo que vos ganes en dólares. Perdón. Si vos tenés ganas de llevar tu salario, ahora que me estás escuchando y decís, che, bueno, a ver, ¿cuánto ganaba yo antes en pesos y cuánto gano en dólares? Bueno, podés ir y buscar la cotización del dólar blue de diciembre o de noviembre del 23 y hacer la cuenta ahora. Muy probablemente en dólares vas a estar arriba. El tema es qué podés hacer con esa plata. Digo, más allá de... Porque si no termina... como decía un profesor mío en la facultad, casi en una cuestión de masturbación intelectual, ¿no? Esto de pensar, bueno, gano en dólares, gano más. Como, mirá cómo estoy. Bueno, ¿qué comprás con eso, no? Me parece que eso es lo más importante. El presidente describe algo que en la realidad da la sensación que no pasa, porque si pasara no estaríamos hablando de una elección que puede llegar a perder el gobierno. Estaríamos hablando de un presidente que tendría todo encarrilado, yo diría casi a la reelección, más que a ganar esta propia elección. Es extraña la manera en la que el presidente habla de lo que le dicen los opositores o los periodistas que no son tan afines o aquellos que no comulgan al 100 con sus ideas, cuando le plantean que estos datos que él repite permanentemente no se ajustan a la realidad. El presidente usa un tono burlón, como suele hacer, y dice esto, escúchalo, mirá. Ok, pero lo que hay que también explicar que no es instantáneo. Estuvimos durante 100 años rompiendo todo, digamos, no podemos pretender, porque aparte intentar los atajos los venimos intentando hace 100 años y cada vez estamos peor. Sí. Mire, se lo pongo en estos términos, porque a veces dicen, no, bueno, pero la gente no puede esperar, no, digamos que se dejan psicopatear por los kirchneristas, ¿no? Y repiten la frase de los kirchneristas, dicen, no, la gente no puede esperar. Digo, no le tomen el pelo a la gente, o sea, no, digamos,
me parece, digo, irritante como insultan la inteligencia de los argentinos. Yo le hago una pregunta. Supongo que usted es contador. Sí. Le hago una pregunta. ¿Cuántos años tardó en recibirse, Gabriel? Y entre 5 y 6 años. Ok, póngale 5 años. Vamos a hacer 6. Sí. Póngale 6. Sí. ¿Sí? Porque trabajaba mientras estudiaba. Bueno, igual ya después la vida de Anhelo, la verdad que me importa poco. El presidente lo que dice con un tono burlón es que le plantean la gente no puede esperar y él hace ese tono como despectivo. Y la realidad es que, y habla de que es irritante. Me parece que lo irritante es tener un presidente de la nación, primero, casi burlándose de aquellos que sostienen esto, y segundo, que basta ver un montón de gente que no puede esperar. Yo escuchaba el testimonio de la madre de un chico con discapacidad este fin de semana que decía, se me terminaron los tratamientos, no los puedo seguir haciendo. Bueno, esa es gente que no puede esperar. Un jubilado que no puede comprar la medicación para la presión es alguien que no puede esperar. O sea, que vos, no sé, te prives de ir a comer afuera con tu familia como hacías antes, que no puedas comerte un asado en familia un domingo, bueno, qué sé yo, nadie dice que eso esté bueno, ¿no? Pero hay casos muchos más complejos que el presidente da la sensación menosprecia. Mientras describe esto, vuelve a la carga con algo que ya se lo dijo a Trebuch. A Feynman le contó que él se vino con el fibrón de Trump, ¿no? Cholulamente el presidente cuenta que vino con el fibrón de Trump. Después le contó a Trebuch dónde se quedó. Es decir, estamos en presencia de un presidente de la nación que a veces no parece presidente de la nación. Muchas veces no parece presidente de la nación. Parece alguien que está obnubilado con los flashes de los Estados Unidos, del presidente norteamericano, como cuando uno conoce a un famoso. ¿Viste? Cuando vos conocés a alguien que decís, mira este tipo, no sé, yo supongo que para Milei ir a verlo a Trump debe ser más o menos como que a mí me invite Messi a la casa. Entonces vuelvo y le digo a mis amigos, a que no saben en dónde dormí. La habitación de huésped de Messi. ¿Saben qué me traje? El rollo de cocina con el que se limpia la boca Leo. Bueno, esa obnubilación que puedo tener yo la está manifestando un presidente de la nación. Es bastante impactante ver la escala en la que el propio Milei se presenta ante Trump. Vuelve a hablar Milei, vuelve a hablar el presidente del lugar en donde se quedó en la Casa Blanca. Lo hizo este fin de semana con Anhelo. Escúchalo. Se lo voy a poner con un detalle que parece una cuestión del 25º orden y no lo es. A ver. ¿Usted sabe dónde nos alojamos? ¿Dónde? En Blair House. Es decir, es una casa que no solo, digamos, o sea, que se le da a los aliados, donde se invita a los aliados que son además considerados amigos. Claro. O sea, no es para aliados a secas, es a aliados que son considerados amigos. En el lugar que me asignaron a mí, es el mismo lugar donde estuvo Churchill, claro, donde estuvo De Gaulle. Bueno, ese lugar que me asignaron. Imagínense. Bueno, desde puedo ahí ver la cara del presidente sin la necesidad, ¿no? Imaginándola con el aire. Cuando él dice, ese es el lugar que me asignaron, es la cara que hizo cuando contó que estaba entre sus sábanas, ¿no? Ese es el presidente que describe el lugar en donde se quedó. También hoy hablábamos de un presidente más realista, cuando dice, bueno, vamos a tratar de tener un tercio de los legisladores, lejos de aquel que decía, vamos a pintar el país de violeta, vamos a poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Hay otro Milei en ese aspecto, pero de ratos, bueno, él tiene esa sobrevaloración de mirar el lugar en donde me quedé, o cuando dice esto, que vas a escuchar ahora, cuando él dice lo que generó en el mundo cuando él estuvo en la ONU. Escuchá. De hecho, cuando hicimos el Davos 2, que hablé de wokismo, ¿sabe cuántas personas estaban debatiendo en el mundo sobre la palabra wokismo en las horas posteriores, en el rango de las 12 horas posteriores a que di el discurso? Imagino que no eran muchas. 400 millones de seres humanos. Ah, un montón.
más del 5%, o sea, el 5% del planeta estaba discutiendo sobre wokismo. Acá, ¿qué hacían? Criticaban. Claro. Hoy hay más de 100 universidades de primera línea en el mundo que quieren que vaya a explicar cómo es que logramos bajar la inflación, estabilizar la economía, evitar una crisis enorme con un tremendo ajuste fiscal y monetario, y la economía se hizo la actualización de los datos. El año que pasado, en diciembre del 24, terminó 6,6% arriba de diciembre del 23. Bueno, el presidente dice que por él el mundo habla de wokismo. Claro, del otro lado aparece Donald Trump, que yo ya no sé si lo hace de gusto, si lo hace porque, no sé. Francamente, es el mismo presidente, acaba de firmar el gobierno argentino los 20.000 millones de dólares de swap con el gobierno norteamericano. Es el presidente que le dice que lo va a recibir y no lo recibe, que lo tiene menos tiempo, después dice que es un fenómeno que está haciendo las cosas muy bien, después dice que si pierde no le da un mango, después le piden que aclare, dice que el apoyo es hasta las elecciones de medio término, y ahora vas a escuchar un audio en inglés que después te vamos a contar qué es lo que dijo, pero ayer, ante la pregunta de un periodista, Trump dice esto. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. What do you mean by Bueno, Trump se para frente a la periodista que le dice por qué están asistiendo o por qué están beneficiando a la Argentina. Esa es la pregunta concretamente de la periodista. Y Trump le dice, en eso que escuchaste recién, seguramente, no sé, habrá muchos como yo que no entienden inglés, y dice: Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero. Están luchando con todas sus fuerzas por sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, me gusta el presidente de Argentina, creo que están haciendo lo que puede, pero no hagas, le dijo a la cronista, que parezca que les va bien. Se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo, le dice Donald Trump, y cierra enfáticamente la respuesta a esta periodista que le pregunta por el apoyo a la Argentina. Entonces, entre ese país que describe el presidente argentino, de los 12 millones de personas que salieron de la pobreza, los 6 que salieron de la indigencia, en que todo marcha de acuerdo al plan, que vamos rumbo a Irlanda, que es el mejor gobierno de la historia, con el mejor ministro de Economía de la historia, y que lo quieren boicotear porque él es tan bueno que el resto no se lo aguanta, y esto que dice el presidente de Estados Unidos, bueno, es fuerte escucharlo. El gobierno empieza a buscar alternativas para el día después de las elecciones y, según Majul, que generalmente, como cuenta siempre Marcelo Longobardi, suele decir antes lo que el presidente piensa, iba a decir después, dice que Milei tiene esta idea en la cabeza. Escuchá. Bueno, todo parece indicar que antes de tomar una decisión, Milei lo va a consultar con Macri. Y hasta es posible que le pueda ofrecer al expresidente el puesto de... Bueno, es un puesto que no existe acá en la Argentina. Yo le diría enviado especial para el mundo a cargo de cuestiones complejas. Bueno, Milei, que va a consultar todo con Macri, dice Luis Majul, es decir, tenemos un presidente que va a consultar todo con un expresidente que lo invitaba a comer milanesas, lo hizo cagar de frío en Tucumán, lo ninguneó, después lo necesitó y lo volvió a llamar. El presidente de un gobierno que depende de un tuit de Scott Bessent o del swap con los Estados Unidos y de los rescates del Fondo Monetario y de acordar con las cerealeras. Bueno, parece que ahora va a consultar, según Majul, todo con Mauricio Macri. En un momento complejo del país, escuchá esta analogía que hace Berti Venegas Lynch, legislador de La Libertad Avanza, respecto al momento de la Argentina.
para la gente, para que entienda, hago el paralelo con la economía familiar, de un presupuesto. Imagínate un presupuesto de una familia que trabaja uno solo, que son 6 en la familia, tienen autos, lanchas, casa de fin de semana, un caserón fenomenal y trabajas una sola persona. Y cuando empiezan a presupuestar, empiezan con los delirios, que uno quiere cambiar el equipo de audio del auto, el otro quiere comprar una segunda lancha, y lo mandan a trabajar esta persona el doble o a buscar 5 trabajos, en el baño emiten papelitos y son falsificadores. Eso es la Argentina, eso no resiste. Entonces lo que está haciendo Milei es, muchachos, eventualmente lo que puede hacer un tema de préstamo por primera vez en la Argentina, cuando era simplemente un préstamo para mantener el tema del dólar, o eventualmente como en la economía familiar, como para pagar el pago mínimo de las tarjetas mientras seguimos con estos delirios. Esto es para un reordenamiento. En paralelo a que estás vendiendo autos, lanchas y bajando la estructura, bueno, te reordenas. Según Berti Venegas Lynch, el paralelismo con la Argentina es una familia que tiene autos, casas, barcos, lanchas. Es bastante extraño, y lo que dicen es que hacen trabajar a uno solo y emiten papelitos en el baño. Habló Santilli, el Colorado Santilli, que va a encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, y dijo que le toca encarar una campaña difícil, claro, por todo lo que pasó con Espert. A mí me toca agarrar un proceso electoral a 17 días de la elección, ahora quedan 5 de campaña y 7 para la elección. Difícil, digamos, a reparar todo el lío. Una curva ascendente difícil, entonces tuvimos que hacer una explicación, por ejemplo, si marcás al pelado, estás votando al Colorado, pero ¿por qué? Porque en definitiva en la boleta no estás. Entonces si no estás en la boleta hay 13.500.000 boletas y vos no estás. Y no estás. Entonces la gente que quiere entrar a votar al candidato, pues para eso es la boleta única papel, obvio. Para eso se hizo, para terminar. Bueno, explicando el porqué de él, si votás, si querés votar al Colorado, marcá el pelado, que fue la última campaña que hizo La Libertad Avanza, ¿no? Y de hecho la idea final, que al final no se terminó ejecutando, pero que evidentemente estuvo dando vuelta, porque el propio Santilli en su cuenta de Twitter invitó a que los usuarios le dieran su punto de vista, es si se pelaba Santilli, ¿no? Para parecerse al de la boleta, que es Espert. Bueno, también estuvo Santilli con Patricia Bullrich en la mesa de Mirta Legrand y hablaron de la situación de Espert y dijeron que es algo que puede pasar. Escuchá. ¿No tuvieron tiempo para reimprimir? ¿El tiempo fue el problema? Yo creo que es un poco de todo. Es el debut de algo que todos nosotros venimos discutiendo años y décadas en nuestro país, que terminar con el voto cadena, la trampa, todas esas cosas, que muchas agrupaciones, o la mayoría de las agrupaciones, no quisieron que sucediera, y después, obviamente, hay una lógica de tiempo que la Cámara dispuso que no. Entonces, pero bueno, vamos a competir. Ahora, es la primera vez que tenemos un sistema de votación moderno para todo el país, en vez de las listas terribles, la cantidad de boletas en los cuartos oscuros, el robo de boletas, y algo que puede pasar, porque se te puede morir un candidato, se puede renunciar a un candidato, pueden pasar muchísimas cosas. Cuando se trabajó la ley no se pensó, entonces nos quedamos en una situación complicada, pero ahora la vamos a corregir ahora para el futuro, porque te puede pasar, ¿no? Te puede pasar. ¿Cómo no te va a pasar que la persona que tenés para encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires viaje 35 veces en un avión de alguien que está vinculado a causas de narcotráfico, o que firme un contrato de un palo verde, o que compartas abogado con la droguería que está sospechada de ser beneficiada en los medicamentos de discapacidad, esos medicamentos que, según cuenta alguien que era abogado de Milei, le daban el 3% para la hermana del presidente. Te puede pasar, dice Patricia Bullrich. Lo último, para cerrar las noticias, y este audio que es una especie de bonus track porque está descolgado, pero me causó mucho impacto. Vas a escuchar a Alejandro Fragosi, es candidato a diputado de La Libertad Avanza, en una nota con Diego Iglesias, el periodista de Infobae. Fragosi compartió una fake news. Es la fake news de la tapa de la que se habló tanto, esta tapa que también compartió el presidente, alterada, una tapa trucha de Clarín, en tiempos de Néstor Kirchner presidente,
que decía, o sea, que fue adulterada la tapa y bueno, el presidente lo compartió en sus redes, también Fragosi, pero lo que me parece importante de esto es que los propios, hay fake news y cada vez hay más en las campañas y cada vez andan más cosas dando vuelta en las redes sociales y cosas que no son verdad y cada vez es más difícil darse cuenta que es verdad y que no. La tapa esa de Clarín estaba muy mal hecha, cualquiera que le hubiese puesto un poquito de onda se daba cuenta que era una tapa trucha, pero bueno, el presidente no lo hizo y Fragosi tampoco. Pero lo impactante me parece cuando los propios protagonistas empiezan a hacerse eco de esa fake news. Yo creo que era muy burdo lo de la tapa de Clarín, con lo de Kirchner paga la deuda con el fondo, tomando deuda más cara con Chávez, pero me parece que ya caer en esa trampa tan evidente es preocupante, pero además sostenerlo es todavía peor. Escuchá lo que le dice Iglesias y lo que le contesta Fragosi. Hay un tuit tuyo subido del 11 de octubre, es decir, ya pasaron 6 días, donde vos pones memoria y pones una tapa de Clarín que dice: Kirchner paga al FMI al 4% tomando deuda con Chávez al 16%. Y la tapa original de Clarín dice: Kirchner, está bien, metido de pata. Espera que termino. Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI. Tu tuit todavía sigue subido. Y puedo borrarlo si te hace feliz, lo borro. Pero... No es que me hace feliz o no, pero tiene que ver con lo que vos dijiste, que sos especialista, que es en la comunicación y estás difundiendo una fake news desde tu cuenta. No, yo no estoy difundiendo una fake news. Yo cometí un error. Si querés que lo borro. La verdad que errores cometemos todos, salvo que vos seas exento de errores, con lo cual te envidio. No soy exento de errores, pero cuando me equivoco brindando una información, rápidamente la corrijo. Y abajo del tuit te digo, tenés infinidad de comentarios que te advierten. Perfecto. Tal vez no viste los comentarios. Yo no tengo ningún problema en reconocer cuando me equivoco. Te ensañás con un tuit que es un error, lo reconozco, lo digo públicamente. ¿Dónde está la cámara? La cámara 5. La 5. ¿Cuál es? La 7, perdón. La 7. Me equivoqué con un tuit. No chequeé la foto si era fake o no era fake. ¿Está bien? Excelente, Alejandro. Muy bien. Me parece muy noble de tu parte reconocerlo. Listo. Bueno, después pasaron 2 días más, Iglesias en Twitter le dice: Alejandro, seguís con el tweet, pero digo, me parece que lo que es noticia, y en esto corro a no porque sea de La Libertad Avanza, creo que es algo que está pasando mucho en todos los partidos, que los propios protagonistas usan fake news a sabiendas de que son noticias truchas para hacer campaña, ¿no? Están promoviendo cosas que no son reales, y lo que siento es que eso después puede volver, ¿no? Esto puede volverse en contra. Bueno, esta vez el que quedó expuesto fue Fragosi, pero no es el único. 4 minutos para las 10 de la mañana en todo el país. Hasta el mediodía hacemos Ahora o Nunca. Vos escuchaste las noticias presentadas por Biplay, el lugar donde los argentinos nos encontramos a jugar. Con el primer mate, Ahora o Nunca. La manera que elegís todas las mañanas para estar informado.